Bueno, apreciados estudiantes, el día de hoy nos encontramos aquí reunidos, viernes 19 de junio, ya vimos unos minuticos de esperar a ver si se conectaba alguno de ustedes, pues al ver que ninguno se conecta, pues iniciamos la grabación con nuestra invitada para que en el momento que tengan el espacio, pues puedan ver esta grabación de la temática para la cual fueron convocados. Entonces, hoy estamos para el desarrollo de la tercera web conferencia. Hoy tenemos una invitada muy especial. Aquí tenemos a la psicóloga Diana Marcela Aguilera, quien es psicóloga de profesión. Aparte de eso, es especialista en gerencia de la calidad y auditoría en salud y también es magíster en psicología clínica y psicoterapia. Hoy vamos a tocar como tema la influencia de los contextos de la personalidad. ¿Quién más que ella que vive en el día a día de sus atenciones con sus pacientes estos procesos? Entonces, pues le vamos a dar la palabra para que ustedes puedan pues aprender un poco más de este tema, ya digamos que en ejecución como tal. Entonces, Doc, bienvenida y muchísimas gracias por regalarnos este espacio. Bueno, mi Doc, buen día, chicos y chicas. Es un placer para mí poder acompañarlos en este espacio. Esperamos que puedan utilizarlo de forma asertiva para sus procesos de aprendizaje. Hoy vamos a hablar un poquito de personalidad y mira que, mi Doc Dani, es muy relevante este tema para nosotros, para todos los profesionales en general, no solo para futuros psicólogos, porque pues lo vivimos en el día a día, como tú nos decías hace un momento, ¿sí? Y cuando hablamos de personalidad, hablamos de esas características como tal que nos hacen a nosotros, pues ser en realidad quienes somos. Entonces, pues vamos a iniciar, pues voy a hacerlo contigo, Viari, y para empezar a definir pues como tal esa personalidad, nos vamos con esas características y yo quiero que cada uno en este momento evalúe tres características de la personalidad de ustedes que los define como personas, porque a eso nos vamos. Esa personalidad va más allá de, de un simple concepto a quién soy. ¿Sí? Decimos que nosotros somos esa construcción social y que nosotros hemos decidido quién queremos ser. Entonces, nos vamos a ir en este momento a pensar en tres características nuestras, tres características de esa personalidad de nosotros. Mi Doc, tres características que la definan. ¿Quién es Daniela en tres características? Una persona muy alegre, una persona comprometida y disciplinada. Bueno, muy bien. De mi persona, tres características mías son la disciplina, la alegría y la paciencia. Son son tres virtudes que considero y esas características muy de mi personalidad. Pero aquí entra algo, mis chicos, muy importante, y es que esa personalidad tiene aspectos buenos, pero también tiene aspectos negativos. Y esos aspectos negativos también debemos aprender a reconocerlos como parte de esa personalidad para poder mejorarlos. Porque hasta el momento en el que no aceptemos que en esa personalidad también hay aspectos negativos, pues no vamos a poder como tal que haya una mejora significativa en ellos y pues vamos a decir, es que yo soy así y paré de contar. Y pues no es la idea. La intención en personalidad y bueno, para los futuros psicólogos, cuando se trabaja en la parte de mejora de este aspecto, al identificar es muy importante porque siempre nos encontramos con pacientes que dicen es que yo soy así y yo soy feliz siendo así y que yo sea así, eso es autoestima y esa es mi personalidad. Mentiras. Son características y hacen parte de esa personalidad, pero en realidad eso no los define para siempre y todo es mejorable y todo es moldeable. La personalidad tiene varios componentes, como son el temperamento, el carácter, la conducta, las emociones, la cognición y las experiencias de vida. Todo eso hace que nuestra personalidad se cree y se genere. Sí, tenemos un temperamento
tenemos un carácter de poder tomar decisiones, de nuestras emociones, si somos alegres, si somos más bien tímidos, si somos introvertidos, si somos extrovertidos, si manejamos la ira, cómo la manejamos, si manejamos el temor, cómo lo manejamos, la ansiedad. Estamos en este momento viviendo en una sociedad donde hay un común denominador en el tema de consumo de sustancias psicoactivas. Y esto está haciendo que el tipo de personalidad modifique no de decisión de voy a tener un temperamento, voy a tener un carácter asertivo, sino de que se vuelve ya algo más inconsciente y no tan racional. Y eso está afectando mucho porque vemos a muchos consultantes decir, es que no sé por qué soy tan irritable, o no sé por qué mi hijo se ha vuelto tan agresivo, o no sé por qué mi hija se encuentra en unos cuadros de depresión. Y nos vamos a ahondar un poquito más en el tema y digamos que no es una patología de base, sino que es a causa de un factor externo. Entonces, en esos rasgos de personalidad también debemos tener muy en cuenta el cómo identificarlos, porque pues a largo plazo se nos pueden convertir en una dificultad en la persona debido a esas experiencias de vida que influyen ahí. Hay muchos factores que participan en el desarrollo como tal de la personalidad. Como yo les hablaba hace un ratico, el tema, el tema de que nosotros somos una construcción social, ¿sí? A esa pregunta de quién soy yo a veces es como muy difícil de responderla, ¿sí? Porque nos vamos a quién soy yo emocionalmente, a quién soy yo laboralmente, a quién soy yo académicamente, pero en realidad pues somos un constructo de todo y somos esa unión de todo, somos esos valores que nos enseñaron en casa, somos todo eso también que viene en nuestra parte biológica y genética, somos lo que hemos aprendido en nuestros espacios laborales, si hemos tenido un ambiente laboral asertivo, si hemos tenido un ambiente laboral pasivo, si hemos tenido un ambiente laboral agresivo, todo esto influye en quién soy yo laboralmente, ¿sí? Y ahí les he hecho un cuento personalmente. Cuando yo inicié a laborar en un ambiente que era bastante hostil, todos nos teníamos que salvaguardar y no había un trabajo en equipo y yo venía acostumbrada a un trabajo en equipo muy fluido, pero pues como la dinámica era así, así nos tocaba. Y posteriormente llegó una trabajadora social que era muy diferente y era la de trabajar en equipo. Y entonces, pues como ya era mi coequipera, pues entonces ahí sí empezamos entre las dos a poder romper todo eso que pasaba. Y hace un tiempito ella se fue del lugar y ella me decía, no se le puede olvidar que tiene que ser buena amiga, no se le puede olvidar que tiene que ser buena compañerita con la que llegue. Entonces, a mí me da mucha risa porque ahora en ese ambiente es un excelente ambiente laboral y cuando llegó la nuevita, yo decía, tienes que tenerle paciencia, tienes que ser buena amiga. Y eso pasa, chicos. Nuestras conductas empiezan a modificar también y nuestra personalidad dependiendo de esos ambientes donde nos encontremos. La parte educativa influye mucho. Lastimosamente, puedo percibir que no tenemos un muy buen hábito de asistir a estos espacios, pero ojalá y puedan sacar el tiempo de retroalimentarse porque a la larga en la parte profesional esos espacios sirven muchísimo, ¿sí? Ustedes tienen una tutora que es una excelente profesional que busca brindarles a ustedes espacios de oportunidad con profesionales que no tenemos de pronto barreras al enseñar lo que sabemos, porque lastimosamente en nuestra área sí encontramos esas barreras profesionales y nuestros colegas, a diferencia de otras profesiones, son un poquito egoístas y no comparten su conocimiento ni les gusta participar en espacios. Pero ya que ustedes tienen la oportunidad, pues aprovecharla. Miren que esto nos hace crecer como profesionales en la parte educativa
pues ustedes están en una virtualidad, pero desde ya van a tener esos primeros pinitos para contactos con futuros profesionales que más adelante van a ser equipo, porque no todos vamos a ser de la misma área. Y si somos de la misma área, pues también nos vamos a apoyar. En nuestra personalidad también influye muchísimo, pues, esas relaciones interpersonales que tenemos. ¿Qué pasa ahí? Que dependiendo nuestra personalidad, también tomamos esas decisiones asertivas de con quién sí y de con quién no. Por ejemplo, si tengo una persona que me causa daño a nivel interpersonal, pues no voy a permitir que esa persona siga haciéndome daño. Si tengo una amistad que me utiliza, pues voy a poner el límite significativo y radical para que no lo haga, pero eso depende también de cómo quiero construir yo esa personalidad de límites, esa personalidad de respeto con esas relaciones interpersonales. Si yo decido ser la más tranquila, ser la más noble, la más buena, la más permisiva, porque eso no es ser paciente, sino ya ser permisivo, pues van a jugar conmigo y a la larga ese tipo de personalidad pues me va a hacer daño. Hay tres tipos de personalidad: la pasiva, la agresiva y la asertiva. Y pues debemos apuntarle siempre a esa asertividad. No vamos a ser los de la personalidad perfecta, no vamos a tener florecitas y brillantina por todas partes porque pues no existe tampoco la persona así, pero sí vamos a tener la oportunidad pues de decidir cómo queremos ser y en qué persona nos queremos convertir. Yo siempre les digo a mis pacientes que el cambiar es una decisión. Tú decides de un momento para otro si quieres cambiar, si quieres dejar una conducta, si quieres cambiar una emoción, si quieres modificar algo en tu trabajo, si quieres modificar algo en tu casa, es una decisión. Ya el que sea progresivo, pues es lo difícil. Pero hay gente que dice, no, es que yo no puedo cambiar, mi carácter es así y así me voy a morir y pues tampoco es así. Esa personalidad es mejorable y modificable todos los días. Entonces, sí, la importancia de buscar esa asertividad en los procesos. En la parte patológica, es importante resaltar que hay diferentes trastornos de la personalidad, ¿sí? Nuestro manual de diagnóstico, el DSM-5 y el CIE-10, ellos traen varios diagnósticos de la personalidad. Yo les voy a socializar como los más comunes de pronto que se presentan en consulta. Uno de ellos es el disocial, el trastorno disocial de la personalidad. Este trastorno disocial de la personalidad es el que antes se llamaba trastorno múltiple de la personalidad o trastorno de la personalidad múltiple, ¿sí? Que es como la película de Patricia. Esto es esa persona que tiene esa dificultad de múltiples personalidades, que es un poquito camaleón, que con la familia se puede comportar de una forma, con la pareja de otra totalmente diferente, con las amistades con otra totalmente diferente, y se sale un poquito del control de su manejo. Existe leve y existe de forma crónica, ¿sí? Hay personas que la tienen, pero pues no es tan recurrente ni tan constante como otros que es evidente en el diario vivir, como en otras personas que se presenta solo bajo estados del alcohol o de alguna sustancia psicoactiva. Miren, yo hace poco, bueno, no tampoco, hace como 2 años, tuve un pacientito y él es una persona muy tranquila, muy paciente, jamás de un conflicto, jamás de una dificultad, muy buena relación con su pareja, tienen un hijito, viven en el Caquetá y estaban aquí en Pitalito con sus familiares y el chico abusó del alcohol y consumió psicoactivo también. El chico golpeó al hermano, quiso golpear a la mamá,
Le dijo un montón de cosas al cuñado, con decirles que esa relación de la hermana del cuñado se acabó esa noche con todo eso que él dijo. Bueno, hizo, deshizo, rompió vidrios, le tuvieron que llamar la policía, tuvo una crisis demasiado fuerte, terminó interno en el hospital para que lo ayudaran a estabilizar. En ese momento, ya el otro día, pues él no recordaba absolutamente nada, pero ese día quiso hablar de que eso no era la primera vez que le pasaba y que bajo efectos del alcohol ya él había tenido varios episodios de esa forma y pues no era que hubiese consumido altas cantidades de alcohol o de psicoactivos para ponerse así, no. El tema de la ingesta del alcohol en el cerebro de él ya detonaba esos comportamientos y esas acciones. Él tuvo su atención por psiquiatría, tuvo su atención por neurología, tuvo su terapia clínica, él pues tiene prohibido el alcohol y las sustancias psicoactivas totalmente porque pues su trastorno no le permite a él tomar esa decisión. Y hay trastornos, chicos, con los que se debe ser más en esos de la personalidad, muy radicales con el tema del alcohol y los psicoactivos, porque ellos detonan muchísimo esos cambios en esas características de la personalidad. Por eso cuando son así como tan relevantes, entonces pues se debe suspender totalmente. Eso es con el disocial de la personalidad y les comento un poquito cómo se presenta. ¿Tiene tratamiento? Sí, sí tiene tratamiento, se logra estabilizar el paciente, se le enseñan las herramientas, pero se hace pues un trabajo en equipo para que en realidad pues se vea el resultado. Otro de los trastornos es de la personalidad, el trastorno de personalidad emocionalmente inestable. Es una personalidad emocionalmente inestable. Entonces, ¿qué pasa con ese trastorno? Este trastorno no es depresión, ¿sí? Pero se puede confundir muchísimo eh, con la depresión. Y ahí debemos tener mucho cuidado porque eh, él normalmente las emociones van más hacia abajo que hacia de pronto hacia la agresividad o hacia la impulsividad, ¿sí? Él es más depresivo, él es más ansioso, puede estar medianamente bien el paciente en algunos momentos, pero luego casi que siempre va hacia la depresión. Digamos que este es un trastorno previo a la depresión. El no prestarle atención a este trastorno puede llevar al paciente perfectamente a una depresión. ¿Cómo es el tratamiento de este trastorno? Pues el tratamiento normalmente es con fármacos, con antidepresivos, principalmente, ¿sí? ¿Qué pasa con los trastornos, chicos? A los trastornos les gusta tener hijos. Entonces, el no prestarle atención a un trastorno generalmente genera otro. Eh, ¿Qué pasa? Ejemplo, este trastorno de personalidad emocionalmente inestable casi siempre viene acompañado de algún paciente TDAH de infancia nunca tratado, ¿sí? Ese típico chico o niño despistadito, que se le olvidaban las cosas, que de pronto se le dificultaba aprender X o Y, no quiere decir que de pronto hubiera tenido un retardo cognitivo o un trastorno del aprendizaje, no, porque la hiperactividad se presenta así en los menores bastante, uy, perdón, bastante inquietos, y el pues no haberles brindado ese tratamiento puede detonar ese siguiente trastorno. El no prestarle atención a ese trastorno emocionalmente inestable de la personalidad puede generar o un depresivo o un trastorno al límite de la personalidad, ¿sí? Que digamos que es como el que sigue en gravedad a ese. El TLP o trastorno al límite de la personalidad va más enfocadito, ese cambia un poquito, ese ya no va como hacia abajo emocionalmente, sino que se va como hacia arriba. Entonces, ese lo que hace ya es ponerlos más irritables, más impulsivos, más agresivos, em,
con alteraciones hacia ellos mismos, como querer hacerse daño, autolesionarse. Entonces buscan como sacar ese dolor de alguna forma. Eso pasa mucho con esos chicos TDAH. Mira que estamos en una oleada de adultos que nunca fueron diagnosticados de TDAH y están viviendo pues ese tipo de trastornos ahorita de adultos y nos vamos a indagar, a indagar pues sus antecedentes y casi que siempre con psiquiatría encontramos que pues tuvieron ese diagnóstico. Entonces miren que estos trastornos de la personalidad van muy anclados a otro trastorno, a algo previo. Y ahí la importancia de esas crianzas asertivas, respetuosas, pero con responsabilidad. Sí, ahorita hemos entrado en, en una confusión de la crianza responsable, de la crianza respetuosa, pero la crianza responsable y respetuosa es con normas, es con límites. También es decir no, porque eso también va a forjar esa personalidad de ese menor. Y al confundir esa crianza responsable y respetuosa, también se están generando cosas difíciles con los menores. Yo atiendo varios chiquitos y vemos niños sin normas, sin reglas, sin autoridad. Estamos viendo chicos que están ingresando a rehabilitación a los 13 años, Dani. 13 años con un consumo de bazuco. O sea, que uno dice, por Dios, es muy complejo el daño neurológico, el daño conductual, y entran a un lugar de estos donde tienen que enseñarles desde tender la cama, donde no saben lavar su ropa, donde no saben que no también es una palabra, ¿sí? Entonces, han estado en una crianza equivocada y esos rasgos de personalidad están muy entorpecidos porque están casi que todos negativos y justifican sus conductas. Entonces, en el tema de personalidad, sí influye mucho el estar muy atentos a esas características de los chicos, esas características también muy químicas que hay en todos ellos. Bueno, yo les traía aquí una actividad cita, pero vamos a pasarla un poquito. Mm, La personalidad se forja de debilidades y fortalezas, ¿sí? Lo que yo les comentaba hace un ratito y es el aceptar eso que me hace débil para empezar a volverlo fuerte. Créanme que todos no somos ni totalmente impacientes ni totalmente pacientes. No todos somos ni totalmente irritables ni totalmente tranquilos. Todos tenemos un poquito de todo. Entonces, la intención es que podamos fortalecer ese poquito que sí tenemos para eso que nos está costando tanto. Entonces, esos rasgos de personalidad en casa, de que es que aquí yo soy el que hablo más duro, de que es que aquí yo soy el que grito más duro, de que si a mí no me gustan las cosas, salí, me fui, aquí nadie habló porque yo soy así y así se acabó, sea con mi mamá, sea con mi papá, sea con mi pareja, pues debemos empezar a romperlas. Mm, Y todo esto se rompe con, con la decisión de querer mejorar y de utilizar de forma asertiva, pues, esas, esas fortalezas que tenemos. Mm, Tenemos también ahorita retomando con el tema del reconocer, no es solo reconocernos a nosotros mismos, sino también reconocer pues esas características que hacen a las otras personas también lo positivo que son esas otras personas. Entonces, a veces nos enfocamos en que, pero es que mi hijo es muy cansón, pero es que es muy inquieto, pero es que es mal estudiante, pero es que es grosero, o es que mi pareja eh, me trata mal, mi pareja es infiel, mi pareja, bueno, todas las dificultades de pronto que podemos ver en los otros, o pues que mi compañero de trabajo no sirve para nada, es que no sabía hacer nada y pues no es la idea.
La idea también es aprender pues a reconocer un poquito quién es esa otra persona, qué compone a esa otra persona, qué lo hace ser también él. Porque no nos podemos olvidar de reconocer que la otra persona también tiene un montón de cosas buenas y de cosas positivas y que hace parte de ese entorno mío también, pues por eso positivo que es la persona. No podemos etiquetar de pronto en este campo, cuando empezamos a tratar un poquito estos aspectos tan puntuales, esos procesos básicos, procesos superiores de la parte psicológica, y que empezamos a tratar pues ya un poquito más la patología, como yo les explicaba ahorita de los trastornos, debemos tener mucho cuidado con etiquetar a la persona con un diagnóstico. Entonces yo ya vi entonces al primo que está muy activo y muy inquieto, ya ese tiene TDAH. Al que de pronto tuvo un mal día, entonces tiene depresión crónica. Al que tiene dificultad de pronto con su paciencia o X y Y, y entonces ya tiene trastorno al límite de la personalidad, no. Debemos tener mucho cuidado porque pues para poder diagnosticar debemos cumplir con ciertos criterios. Miren, yo soy muy clínica y todos los títulos que se quieran poner ahí, pero a mí siempre me gusta trabajar mis diagnósticos en equipo con psiquiatría cuando lo requiere, ¿sí? O con neuro o con neuropsicología, siempre como trabajando en equipo y se da un prediagnóstico, pero ya un diagnóstico final como esto se trabaja en equipo. Que si es un menor, pues primero se le deben hacer todos sus chequeos médicos. Después de un chequeo médico, siempre uno neurológico. En clínica, puede que a mí me cumpla con todos los criterios para dar un diagnóstico, pero siempre debe ir respaldadito por alguna prueba. Si es algo menor, pues nos vamos a trabajar en equipo con neuropsicología y si se requiere, pues con psiquiatría también para el mismo diagnóstico y se brinda un diagnóstico en equipo, un diagnóstico asertivo. Debemos ser muy profesionales con lo que vamos a diagnosticar, porque asimismo, pues esa persona, si le damos un mal diagnóstico, pues es bien complejo, imagínense. Y aún así, cuando se trabaja en equipo, miren, hace como 15 días, antes de que los chiquis salieran a vacaciones, recibí yo un control de psiquiatría de un chico PIAR, que los chicos PIAR son los que tienen diagnóstico y se les hacen unos ajustes razonables en la parte académica. Y era un chico con un diagnóstico de un retardo cognitivo leve. Y pasado como 1 año y medio desde la evaluación anterior que se le hizo, y resulta que en esta ya no arrojó esos resultados, ¿sí? Entonces, la importancia de esos seguimientos, porque a la familia pues ya se le había dicho que el niño tenía ese diagnóstico, lo había hecho neuropsicología, nosotros allá lo habíamos incluido en el PIAR, pero al revisar el nuevo diagnóstico dijimos, mira la importancia de esas evaluaciones constantes porque pues no toda la vida lo vamos a tener con ese diagnóstico cuando él recibió pues su atención por psicología, recibió su atención por ocupacional, recibió su atención por fonoaudiología y eran dificultades que estaban muy marcadas en ese momento y quedaban para un TDAH muy leve, por eso lo habían dejado en evaluación. Y pues ya ahorita que ha pasado como 1 año y medio, pues ya no lo arrojó y pues esos ajustes razonables se empiezan a modificar y empieza pues a cambiar un poquito la forma como le están enseñando a él, se le van a dar más responsabilidades. Entonces, vuelve y juega esa importancia de trabajar en equipo y de pronto no tildar como, aún así, imagínense, ni cuando es un trabajo en equipo, de que ya entonces tiene un diagnóstico para toda la vida, sino de que puede que tenga rasgos muy puntuales y aún así más adelante que ya no nos marque el mismo trastorno. Entonces, en esta profesión de nosotros debemos ser muy cuidadosos, muy precavidos. Con el tema de las personalidades aún más. Yo tenía pendiente
organizar la conferencia de hoy y ayer tuve también una pacientita que me hizo recordar y dije, lo voy a decir mañana. Ella tiene dos chiquitas gemelas de 7 años y entonces ella me estaba socializando y ella decía, Diana, ¿por qué son tan diferentes si son gemelas? Y entonces es que la personalidad es totalmente diferente. La una es súper tranquila y la otra es súper terremoto y, y bueno, le causa bastantes dificultades, pero la otra es muy tranquila, muy introvertida, no hace absolutamente nada de lo que la otra hace, son muy diferentes. Y yo le hablaba precisamente de eso, de que las características de personalidad, por más de que sean gemelas, por más de que sean creadas por la misma mamá, por más de que sean creadas por el mismo papá, que vivan en la misma casa, que estudian en el mismo colegio, son totalmente diferentes. Podemos decir que el ambiente en ellas está casi igual. El domingo igual se van para la finca, estudian en la misma aula de clase, tienen los mismos docentes, los mismos papás. Diría uno, pues tenderían a ser la misma personalidad, pero son completamente diferentes. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que esas características de la personalidad son muy únicas. Y solo la doc Daniela es la doc Daniela y nadie va a ser igual que ella. Y solo mi persona tiene las cualidades que yo tengo y me hacen a mí ser quien soy, pero en realidad todos podemos construir la persona que queremos ser. Y a eso quiero ir concluyendo con lo que hemos hablado, y es de que la personalidad es un regalo que podemos nosotros construir. Es ese regalo que tenemos para definir quiénes somos y que no nos podemos cerrar a este soy yo y ya, sino que nos vamos a quién quiero ser, a cómo me voy a construir como persona, a cómo me voy a construir como hija, a cómo me voy a construir como hermana, a cómo me voy a construir como pareja. El, el ser humano al convivir con otras personas siempre va a presentar dificultades precisamente por la diferencia de personalidades, por la diferencia en esas características, siempre va a ser difícil la convivencia, pero ahí entramos en cómo quiero yo mejorar para que mi ambiente también mejore y para que mi ambiente también cambie. Entonces, pues esa es la decisión que tenemos y como el desafío que nos presenta esa parte psicológica, esa razón que nos hace a nosotros ser totalmente diferentes a los animales y a cualquier otro ser vivo, es que tenemos esa neocórtex, esa parte racional, esa que nos ayuda a tomar decisiones asertivas, esa que nos hace decir si quiero, no quiero, si me gusta, no me gusta, tomo esta decisión, cambio, no cambio. Nuestra parte inconsciente y nuestra parte emocional, pues sus nombres lo dicen, son inconscientes, son emocionales, pero la única que se encarga de conectar esas tres áreas y hacer que ellas funcionen de forma asertiva, pues es la parte racional. ¿Y quiénes manejamos esa parte? Esa parte sí la manejamos nosotros. Nosotros sí podemos decir, vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto, no quiero esto, voy a cambiar esto, lo voy a mejorar, voy a ayudar a esta persona, no lo voy a hacer. Entonces, mis chicos y mis chicas, la invitación de hoy es a que no tengan miedo de cambiar su personalidad, no se crean que ya lo que son los define, están en un proceso de aprendizaje significativo y esta profesión, siempre lo he dicho, y más que una profesión es un estilo de vida, porque tú vas a ser ese psicólogo donde quiera que vayas, te va a perseguir el título en la reunión familiar, en la reunión de amigos, te va a perseguir. ¿Por qué? Porque vas a ser esa persona de cierto modo guía, porque a nosotros nos ven como lo que somos, una guía, una orientación. Y para hacer esa guía y orientación debemos tomar la decisión de mejorar cada día. Todos requerimos apoyo, todos requerimos ayuda. A mí no me da pena decir que yo también busco quien me escuche, que yo también busco quien me oriente en un momento donde de pronto yo me sienta en caos, ¿sí? Pero
pero sí, sí tomar la decisión de mejorar y de ser mejores personas cada día, eso es lo que nos va a hacer súper poderosos en nuestras profesiones. Miren, psicólogos hay muchísimos en, en nuestro municipio y los municipios cercanos, pero la intención es de que ojalá miren, yo sueño con que aquí podamos hacer un buen colectivo de profesionales donde de verdad nos apoyemos y crezcamos como profesionales. Miren, aquí hay muchísimas otras profesiones que yo digo, qué chévere esa relación que tienen los médicos veterinarios aquí en Pitato, ellos todos se conocen, todos se remiten, si el uno está cerrado, le envía al otro, si se le acabó el medicamento a este, va y se lo compra al de la otra veterinaria. Y yo digo, uy, qué chévere ese compañerismo que existe y ojalá como profesionales podamos crecer también en eso, pero eso viene desde la persona que somos, entonces miedo que invitarlos a eso, a ese crecimiento en esa personalidad, a ese conocimiento de querer mejorar, de querer cambiar, de querer crecer y de no tildarnos ya como así soy, así me quedo, sino de que esa personalidad trata de eso, de creer en nosotros mismos para poder creer que nuestros pacientes también pueden mejorar y también pueden cambiar por difícil y por oscuro que esté el panorama. Doc, muchísimas gracias por esas palabras, por darles un poco de contexto a los chicos de esa realidad que tiene que ver con la personalidad y con esas influencias que tenemos de lo cultural, de lo social, de lo familiar, de lo laboral, que a veces se nos olvida que todo eso puede llegar a ser un efecto positivo o negativo en nuestra personalidad. Y qué bonito esa reflexión de que todos podemos ser, digamos, de cierta manera lo que queramos ser. No es que yo soy así y así me quedo y pues a veces es un poco como poder cambiar ese chip, ¿no? De reconocer que sí podemos cambiar, que sí podemos mejorar, que sí podemos ser otra cosa que queramos ser, que no necesariamente porque todos nuestros, no sé, en mi caso, 30 años que llevo de vida he sido así, entonces tengo que seguir siendo así, no. Entonces ese es nuestro papel muy importante como psicólogos de poder guiar, de poder acompañar, de poder ser como ese centro y ese pilar, de poder acompañar y guiar a esa persona, porque uno nunca podrá decirle exactamente el camino, porque el camino lo va a elegir cada paciente. Tú no puedes Así decirles es. que la decisión que tienes que tomar es tal, o lo que tú tienes que hacer es tal cosa exactamente. Nosotros vamos a acompañar esos procesos para que eso pueda ser un resultado muy del paciente, porque recuerden que todos somos mundos distintos. Entonces, Doc, muchísimas gracias a ti por el espacio, por sacarnos ese tiempito de tu agenda. Sabemos que es muy ocupada. Y pues muchas gracias a los estudiantes, pues esperamos que saquen el tiempito para que vean esta grabación de una conversación muy importante. Y pues nada, en este momento voy a finalizar la grabación y muchas gracias. Ahí voy.